Capítulo 60. No haré que duela. Leila continuó retorciéndose en el abrazo de Matías, retorciéndose como podía. De repente, sintió que todo su cuerpo se movía de nuevo, antes de que la soltaran bruscamente. Solo cuando su espalda tocó la familiar sensación de una cama blanda, se dio cuenta de a dónde la había llevado y qué planeaba hacer con ella. Miró a su alrededor frenéticamente antes de levantarse de la cama. «No. Vete». «No», gritó Leila histéricamente, olvidando por un momento el dolor en su cuerpo. Las sábanas blancas que habían sido preparadas con tanto esmero esa mañana comenzaron a arrugarse bajo su peso, y sus movimientos las arrugaron en un instante. «Quédate quieta», ordenó Matías con severidad, agarrando inmediatamente una de las muñecas de Leila y tirando de ella para inmovilizarla. «Baj». El dolor que había olvidado regresó con toda su fuerza, haciéndole llorar mientras gritaba de dolor. Matías frunció el ceño y la soltó de inmediato. Justo cuando lo hizo, Leila se retorció aún más lejos de él, tanto que casi se cae de la cama. Por suerte, los reflejos de Matías fueron rápidos y lograron evitar que se cayera, esta vez con más suavidad que hacía unos momentos. Sin embargo, al reanudar el contacto con ella, Leila solo se retorció aún más presa del pánico. «Suéltame». «Suéltame», gritó, pero Matías la sujetó con firmeza, con cuidado de no presionarla demasiado esta vez. Leila continuó retorciéndose, lo que le hizo respirar hondo. «Si te suelto ahora, mientras te mueves tan imprudentemente, solo te lastimarás más». Intentó explicarle, pero Leila no lo escuchaba y seguía retorciéndose para escapar de él. «No. No. No». Ella seguía empujándolo. Cuanto más protestaba, más irritaba a Matías. No lo diría en voz alta, pero admitiría que había desviado su ira hacía un tiempo hacia Leila al regañarla y agarrarla con fuerza. Al fin y al cabo, la ira era hacia su prima, Riet von Lindman. Y la había descargado sobre ella en un ataque de ira. Sin embargo, ahora solo sentía preocupación por su cuerpo maltrecho. Matías sabía muy bien que Leila le habría ocultado a su tío Bill que había tenido un accidente de coche, y mucho menos que había sido víctima de uno, así que había preparado de antemano una medicina, guardada a buen recaudo en su habitación del anexo. La trajo aquí, desde su mansión. Había planeado traerla aquí desde el principio, atrayéndola con la nota apenas escrita que había pegado a la pata de su preciosa ave. Matías no pudo evitar reírse sin alegría al recordar lo imprudente que había sido al verla arrastrarse hasta el borde de la cama. Justo cuando Leila estaba a punto de salir de la cama, Matías la interceptó y la dejó caer suavemente sobre ella, haciéndola resoplar de sorpresa. Finalmente, lo miró y empezó a suplicar. «Duque, no seas así, por favor», suplicó, apartándose apresuradamente de él mientras intentaba escapar de nuevo, pero Matías se colocó rápidamente encima de ella, ahorcajada sobre su cintura, sujetándola en su sitio. Le agarró ambas muñecas con suavidad, sujetándolas por encima de la cabeza mientras la sujetaba. Leila forcejeaba débilmente bajo él, retorciéndose inútilmente antes de que los sollozos la sacudieran mientras una terrible oleada de impotencia la invadía. «Para, por favor», suplicó, con gruesas lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, te lo ruego, para». Duele mucho», susurró. El miedo y el duque que se cernía sobre ella la habían paralizado. El dolor en su cuerpo clamaba por alivio cuanto más se esforzaba en la cama. «Duque, por favor», suplicó Leila, susurrando debajo de él. «Me duele muchísimo». Sollozó, llorando suavemente debajo de él. El rostro del duque comenzó a nublarse mientras nuevas lágrimas se formaban, pero ella sostuvo su mirada con determinación, mientras se la observaba con atención. «¿Te tocó?», preguntó Matías. «Riet te tocó de alguna manera», susurró mientras la observaba lentamente desde el rostro hasta el fondo del vientre. Matías ladeó la cabeza al encontrar sus ojos con los de ella una vez más, instándola suavemente a responder con sinceridad. Su cabello se balanceó hacia un lado al hacerlo, revelando su intensa mirada sobre ella. Inmediatamente, Leila negó con la cabeza, negándola, a pesar de los sollozos que la desgarraban. Odiaba lo que el marqués Lindman le había hecho, pero odiaba aún más que Matías se hubiera enterado. No debería tener que hacerlo. No, empezó a explicar.
Solo se burló tanto de mí que me asusté tanto que no pude evitar irme con tanta prisa. Matías la escuchó atentamente mientras ella balbuceaba su explicación. El temblor de su cuerpo pareció calmarse finalmente después de unas cuantas rondas más de llanto, luego de parar, y luego volver a llorar, hasta que se calmó hasta el agotamiento. Sus mejillas brillaban con las marcas de las lágrimas. Suavemente, Matías apartó los dedos que la sujetaban por los brazos antes de acercarse a acariciar sus manos. Había desaparecido. El fuerte agarre de antes había sido reemplazado solo por caricias suaves y tiernas. «Quédate quieta, Leila», murmuró suavemente, entrelazando sus dedos mientras Leila se tensaba instintivamente bajo su toque. «Quédate quieta», repitió mientras la miraba fijamente. «Te prometo que no te dolerá, ni un poquito». Y agachó la cabeza un poco más cerca de ella. Leila se obligó a observar cómo Matías se cernía sobre ella, con la mirada fija en su figura tendida en la cama, y luego en la habitación en la que se encontraban. Eran los únicos en el anexo, ubicado en lo profundo del bosque. En su cabeza ya había imaginado las múltiples posibilidades que podría haber creado para alejarlo y escapar, pero sabía que ya no había escapatoria. Y eso solo la sumía aún más en la desesperación. «¿Lo prometes?», Leila finalmente respondió con voz dócil. Estaba siendo bastante tonta en ese momento, pero también era sincera. No tenía más remedio que someterse ahora mismo. Estaba a su merced, después de todo. Esperaba que él también le concediera un poco de clemencia en su estado vulnerable. Leila miró a Matías suplicante, mientras él permanecía impasible ante su pregunta. Se estremeció al ver que la observaba un poco más. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con aprecio, humedeciéndose ligeramente los labios al ver su rostro surcado por las lágrimas. Finalmente, Matías asintió con la cabeza en señal de promesa, haciéndola suspirar profundamente de alivio mientras se relajaba debajo de él. Se apartó de ella, hundiendo las manos en el bolsillo de su chaqueta, donde había metido descuidadamente el pañuelo que le había devuelto en su prisa por alcanzar a Leila. Leila se permitió permanecer quieta a pesar de no estar sujeta por las manos del duque, observándolas y creyendo en la promesa de que la cuidaría. Observó cómo él acercaba el pañuelo a su frente y comenzaba a secarse lentamente el sudor. Matías seguía limpiándole la cara con suavidad, sujetándole la barbilla con suavidad para que no lo apartara la vista cuando ella instintivamente intentaba apartar la mirada. Sus ojos esmeralda brillaban con fuerza en la tenue luz. Le apartó la oreja unos mechones sueltos antes de incorporarse por completo al terminar de limpiarle la cara. Leila observaba atentamente cada movimiento, esforzándose por no moverse para no molestarlo. Matías se levantó de la cama mientras rebuscaba entre las cosas que había apartado y regresó con un botiquín en la mano. Se sentó al borde de la cama y lo dejó sobre la mesita de noche, antes de volverse hacia ella con calma. «Muéstrame tus heridas», ordenó con suavidad, y Leila negó con la cabeza frenéticamente y empezó a retractarse de sus palabras anteriores. «Oh, no hace falta. En realidad no me lastimé ni siquiera. Dijiste que me duele». Matías la interrumpió. «Tus palabras fueron, duele, muchísimo». Le recordó, con los ojos entrecerrados mientras la observaba. «No, yo estaba, eso fue». Leila balbuceó una explicación, incapaz de dar una buena excusa en el momento, mientras se incorporaba con cautela. Sus ojos recorrieron todo a su alrededor menos los de él. Ligeramente molesto por su terquedad y su negativa a mirarlo, Matías comenzó a desabrocharle las mangas de la blusa, llamando inmediatamente su atención. Ella entró en pánico y volvió a forcejear mientras él se la subía hasta los codos. «Supongo que los brazos estaban ilesos entonces», comentó secamente, agarrando rápidamente el dobladillo de sus faldas, subiéndolas aún más a medida que subían por encima de sus rodillas. Gritando por lo repentino de su acción, Leila detuvo las manos al instante. «¡Pa' atrás!». Ella soltó, es mi espalda, lo que me duele». Su voz se apagó con total sinceridad. Matías dejó de mover las manos mientras la miraba fijamente, animándola a continuar. «Me duele un poco la espalda y el hombro izquierdo», admitió a regañadientes. Apretó los labios y se apartó para examinarla de nuevo, para comprobar si decía la verdad. Sus dedos golpeaban rítmicamente la tapa del botiquín, haciendo que Leila se retorciera en el silencio entre ellos, antes de que el golpeteo cesara. «Quiero verlo entonces»,
exigió. Quítatelo. Leila lo miró de golpe, antes de negar con la cabeza una vez más, sin querer quitarse ninguna capa de ropa. Pero Matías no aceptó un no por respuesta. La miró con los ojos entrecerrados antes de gruñir por lo bajo. Si no me dejas echarle un vistazo, no dudaré en llamar al médico. Siseó y se levantó, cogiendo la caja de medicinas. Y no cualquier doctor, claro está, sino el doctor Edman. La amenazó. Leila se quedó sin aliento al pensarlo, antes de negar con la cabeza una vez más, suplicándole que no lo hiciera. Preferiría ahogarse en el río Chulter antes que ser encontrada muerta por el padre de Cail en una posición tan comprometedora. Tenía un aspecto prácticamente escandaloso tumbada en la cama del duque. Entonces elige, Leila. Le dio un ultimátum: o te desnudas y me dejas evaluar tus heridas yo mismo, o llamaré al doctor Edman. Matías la había dejado sola con sus pensamientos, disfrutando del silencio de la habitación desde hacía un buen rato. El cuerpo de Leila aún le dolía por la tensión que soportaba con sus movimientos. Matías esperó pacientemente su decisión final. Se reclinó en la silla cercana mientras seguía recorriendo su figura con la mirada. Suspiró profundamente, observando su cuerpo despeinado en la cama, con el cabello revuelto y los ojos hinchados y rojos. Había algo sensual en la forma en que se deleitaba con la tenue luz, envuelta en duda, miedo, salpicada de una pizca de esperanza y confianza en él. ¿De verdad lo prometes? Leila finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Cerró los ojos con fuerza mientras se resignaba a su destino. De todos modos, no importaba si intentaba negociar con él. Sus promesas, eran solo palabras a menos que las hicieran realidad. Ella lo sabía muy bien. Ahora que Matías podía hacer lo que fuera necesario, con tal de conseguir lo que quería al final. Igual que antes. Las circunstancias entre ellos no habían cambiado. Ella seguía destinada a cruzarse con él, condenada a sufrir en su presencia. Si seguía resistiéndose, solo complicaría las cosas aún más. Ya tenía la respuesta. Había tomado una decisión. Pero eso no impidió que nuevas lágrimas le corrieran por el rostro, sintiéndose completamente inútil frente a él. Las lágrimas fluían, empapando su blusa mientras lloraba más mientras Matías la miraba fijamente. Qué feliz debe estar de verme llorar de nuevo. Leila pensó con tristeza, conteniendo los sollozos, tragando saliva mientras se alejaba de él, dándole permiso en silencio para que la desvistiera él mismo. Sintió el roce de su ropa y el hundimiento de la cama. Unas manos callosas subieron a su hombro, acariciando su espalda suavemente mientras se deslizaba hacia los botones de la espalda de su blusa. Lentamente, sintió como la blusa se aflojaba gradualmente mientras sus dedos la desabrochaban hábilmente uno a uno. Su cuerpo se estremecía con sollozos mientras mantenía la cabeza agachada, ayudando a quitarse la blusa una vez que todo estuvo desabrochado. Quería conservar aunque fuera un poco de su orgullo negándose a mirar al duque. La tela se deslizó por su piel, revelando la suave y tersa carne que había debajo. Solo había pasado un segundo, pero para Matías fue como si el tiempo transcurriera lentamente, revelando sensualmente centímetro a centímetro su piel, provocándolo, incitándolo a tocarla. Desde la esbelta curva de su cuello hasta sus pequeños hombros. Sus ojos recorrieron la curva perfecta de su espalda, llena de moretones rojos. Parecía que cualquier roce la haría caer de rodillas frente a él. Matías se quedó hipnotizado por la hinchazón de su espalda. Se extendía por toda la extensión de su omóplato izquierdo, hasta la cintura. No era de extrañar que gemiera de dolor. Se sorprendió de su fuerza al cepillarse las heridas como si no fueran nada mientras seguía alejándose de él en bicicleta. Aunque también parecía un poco patética al hacerlo, huyendo como un perro con el rabo entre las piernas. Si lo hubiera ignorado, habrías escondido tus moretones y habrías sufrido sola. Matías pensó, provocando que una sensación de ira lo invadiera. Optando por contenerla, comenzó a moverse, tocando suavemente los moretones. Solo Leila gritó de dolor, lo que la hizo retroceder, retorciendo el cuerpo como para protegerse el costado a pesar de estar desvestida. Tarareó pensativo, con el ceño fruncido. Sería difícil tratarla si un ligero roce le causaba demasiado dolor. Dime si el dolor empeora.
Matías murmuró suavemente mientras movía las manos, tocando las zonas alrededor de los moretones mientras evaluaba la extensión de sus heridas. Cada vez que ella se tensaba bajo sus dedos o emitía suaves gemidos, él se relajaba y pasaba a la siguiente zona después de que ella se relajara de nuevo. Por suerte, Leila aún podía mover los brazos y los hombros. Las costillas y la columna también parecían estar bien. En general, estaba en buen estado, considerando que un coche la había atropellado. Las arrugas de su frente desaparecieron al encontrarse a sí misma. Aliviada, procedió rápidamente con el tratamiento. Tomó un ungüento suavizante antes de vendarle el hombro magullado en silencio. Leila permaneció inmóvil, con la cabeza gacha, mientras su cuerpo se estremecía por la tensión entre ellos. Matías frotó círculos suavizantes en su lado sano mientras le vendaba los moretones con firmeza, pero con ternura. Tenía razón, era suave al tacto, muy suave bajo sus dedos. Quería tocarla más. Era una mujer tan frágil, tan pequeña y tan vulnerable. Leila. Matías susurró suavemente. Leila se encontró levantando la cabeza en respuesta, un poco consternada por lo rápido que lo hizo. Junto a la repisa de la chimenea, colgaba un gran espejo con un intrincado marco dorado. En él, estaba su reflejo. Se encontró con su mirada en él, viendo con claridad la vergüenza y la desesperación escritas en sus ojos. Su mirada se desvió entonces hacia Matías en el espejo, viendo sus ojos cerúleos mirándola fijamente. Una extraña sensación la invadió, deteniéndola al descubrirse incapaz de apartar la mirada a pesar del terror que sentía. ¿Por qué? Se preguntaba a sí misma mientras lo miraba a través del espejo, intentando transmitir la pregunta con la mirada. Tan inocente, tan claramente mirándolo buscando alguna explicación de por qué estaba pasando todo esto. Ah. Matías rió secamente para sí mismo, sus ojos rompiendo el contacto para observar su hombro ahora vendado. Sentía demasiado calor, su respiración controlada, pero demasiado áspera mientras luchaba por humedecerse los labios resecos. Su mirada volvió a mirar a Leila una vez más, antes de darse cuenta de que él había sido el primero en alejarse de ella. En todos los años que conocía a Leila, jamás se había rendido ante ella. Maldita sea. Se maldijo por su ineptitud. Sintió como si lo hubieran maldecido, pero solo él podía sentir cómo su cuerpo se calentaba cada vez más, exhalando bocanadas de aire caliente por la boca. Antes de poder suspirar, Matías se inclinó y le dio un ligero beso en el hombro a Leila para ignorar la extraña emoción que lo atormentaba y un vago intento de consolar a la chica herida. No actuaba como siempre, pero descubrió que eso no le importaba, ni un poquito. Está bien. Matías susurró con ternura al oído de Leila mientras ella intentaba apartar el cuerpo. Su voz se volvió ronca, creando una extraña sensación que recorrió la espalda de Leila. Evitó apresuradamente su mirada una vez más, incapaz de seguir mirándose al espejo. Lo último que vio se le quedó grabado en la mente. Su imponente figura se alzaba tras su vulnerable figura, sus grandes manos callosas rodeaban su cintura desnuda. Intentó apartarla sutilmente, pero no lo logró. Matías continuó besándola suavemente por los hombros, antes de que una mano se moviera para agarrar y entrelazar sus dedos. A medida que el dolor en el cuerpo de Leila comenzaba a calmarse, una extraña sensación se acumulaba en la boca del estómago lo reemplazó. Leila cerró los ojos con fuerza, sintiendo con mayor intensidad como el cálido aliento del duque rozaba su piel. El roce de sus labios, y la impresión que dejó mientras continuaba sus tiernos cuidados sobre sus moretones, fue tan suave como una pluma.